Él un magnate escéptico, frío con sus empleados. Ella, su asistente, se sentía invisible. Un malentendido la acusa injustamente. Patricio la confronta, pero Ana reacciona con pasión, defendiendo su inocencia. Impactado, él investiga y se da cuenta de su error. En ese instante, el CEO frío se percata de que ignoraba a una mujer extraordinaria y una pasión arrolladora nace. Prepárense para un giro inesperado, donde un malentendido se transforma en amor, y la alta sociedad intentará destruir esta unión. Pero el poder del amor verdadero se mostrará inquebrantable. Vean esta historia hasta el final. Se sorprenderán con esta historia. Si les gustan las historias de amor, romance, suscríbanse a este canal, dejen su comentario. Todos los días publicamos videos como este. Continuando. Ana Costa se acomodó el cabello castaño en el chongo discreto que usaba todos los días y revisó el reloj por tercera vez en 5 minutos. Eran las 6:30 de la mañana de un lunes lluvioso en la Ciudad de México, y ella ya estaba en el 32º piso del edificio corporativo de inversiones Albright, preparando la sala de juntas para otro día que comenzaría antes de que el sol amaneciera por completo. A sus 28 años, Ana conocía cada detalle de esa oficina como si fuera su propia casa, quizás incluso mejor, considerando que pasaba más tiempo allí que en su pequeño departamento en la Roma Norte. Acomodó los informes financieros en orden cronológico, ajustó la temperatura del aire acondicionado y verificó si el café estaba a la temperatura exacta que al señor Albright le gustaba. No es que él alguna vez hubiera demostrado gratitud por esa atención a los detalles, pero Ana había aprendido hace mucho tiempo que la excelencia era su única moneda de cambio en ese mundo. Proveniente de una familia humilde de Ecatepec, donde su madre trabajaba como costurera y su padre como chofer de microbús, Ana había obtenido una beca en administración y había llegado hasta allí a través de pura determinación. Cada centavo de su salario era calculado. Una parte para ayudar a sus padres, otra para el alquiler y una pequeña cantidad guardada religiosamente para un futuro que ella esperaba que fuera diferente al presente. El elevador emitió un suave timbre y Ana sintió que su estómago se contraía automáticamente. Patricio Albright había llegado. Él emergió del elevador como siempre lo hacía, con pasos firmes, el traje italiano impecable, el cabello oscuro perfectamente peinado y esa expresión que ella había aprendido a descifrar a lo largo de los 2 años trabajando como su asistente junior. Era el rostro de un hombre que cargaba el peso de un imperio en los hombros y no tenía paciencia para frivolidades. «Buenos días, señor Albright». Ana saludó con su voz profesional, levantándose de su escritorio. Él ni siquiera desaceleró el paso. ¿Los informes para la reunión están listos? Sí, señor. Están organizados por prioridad en la mesa de juntas y el café está a la temperatura que usted prefiere. Patricio se detuvo brevemente, como si finalmente registrara su presencia. Sus ojos azules la examinaron por un segundo. No como un hombre mira a una mujer, sino como un ejecutivo evalúa una herramienta. Ana se sintió invisible, una sensación que se había vuelto familiar y dolorosamente constante. «Excelente», murmuró, desapareciendo en su oficina privada. Ana suspiró bajito y regresó a su escritorio. A través de la pared de vidrio, ella podía verlo ya sumergido en los documentos, el teléfono pegado a la oreja, coordinando operaciones que movían millones de pesos. Patricio Albright era un prodigio de los negocios. A sus 39 años, había transformado la herencia familiar en uno de los mayores conglomerados de inversión y tecnología del país. Revistas de negocios lo llamaban genio, y Ana no lo dudaba. Pero ella también veía al hombre solitario que trabajaba hasta tarde todas las noches, que nunca sonreía, que trataba a los empleados como números en una hoja de cálculo. Se preguntaba a veces si él siquiera sabía su nombre completo. El teléfono de su escritorio sonó, interrumpiendo sus pensamientos.
Oficina del señor Albright. Ana Costa habla. ¿Ana? Gracias a Dios que ya estás ahí. Era Marcia, de la recepción, y su voz sonaba tensa. Tenemos un problema enorme. Aquel informe confidencial sobre la adquisición de Tecnosol. Tú sabes, aquel que estaba en el escritorio del señor Albright para la reunión de las 9. El corazón de Ana se aceleró. Sí, yo lo dejé ahí anoche antes de salir. Ya no está. Y hay más. Alguien filtró información sobre la adquisición a la prensa. El teléfono no para de sonar y los inversionistas están en pánico. Ana sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. ¿Cómo que ya no está? Yo estoy completamente segura de que... Ana, la voz cortante de Patricio resonó por la oficina. No necesitó mirar para saber que él estaba parado en la puerta de su oficina y la expresión en su rostro no presagiaba nada bueno. Colgó el teléfono y se levantó lentamente, con las piernas temblorosas. ¿Señor Albright? Mi oficina ahora. La oficina de Patricio era un estudio en poder e intimidación, muebles de caoba, vista panorámica de la ciudad y un escritorio que parecía más grande que el departamento entero de Ana. Él estaba de pie detrás de él, con las manos apoyadas en la superficie pulida, los ojos fijos en ella con una intensidad que la hizo querer esconderse. Explícame, dijo con voz peligrosamente baja, cómo información confidencial sobre una adquisición de 100 millones de pesos apareció en la primera plana del periódico económico esta mañana. Señor Albright, yo no sé. El informe estaba en su escritorio cuando salí ayer. Yo estoy segura. ¿Segura? Él se inclinó hacia adelante y Ana pudo ver la furia apenas contenida en sus ojos. Estás segura de muchas cosas, señorita Costa. Estabas segura de que el documento estaba seguro. Estabas segura de que seguiste todos los protocolos de seguridad. Y ahora tengo una crisis de relaciones públicas en mis manos e inversionistas cuestionando mi capacidad de mantener el secreto corporativo. Sus palabras la golpearon como bofetadas. Ana sintió sus mejillas arder de humillación, pero se obligó a mantener la compostura. Señor Albright, yo nunca haría nada para perjudicar a la empresa. Mi trabajo es mi vida. ¿Tu vida? Él soltó una risa amarga. Tu vida vale 15,000 pesos al mes, señorita Costa. Esta filtración puede costarme 100 millones. Así que dime, ¿vale la pena arriesgar 100 millones por 15,000? La insinuación era clara y devastadora. Ana sintió lágrimas picar en sus ojos, pero se negó a derramarlas frente a él. ¿Estás sugiriendo que yo vendí información confidencial? Estoy sugiriendo que la cadena de custodia de ese documento termina contigo. En ese momento, Ana sintió algo romperse dentro de su pecho. No era solo la injusticia de la acusación, era la frialdad absoluta con que él la miraba, como si ella fuera capaz de la traición más vil solo por ser quien era, como si su origen humilde automáticamente la volviera sospechosa, como si 2 años de dedicación impecable no significaran absolutamente nada. Ana respiró hondo, sintiendo una fuerza extraña surgir desde el fondo de su pecho, la misma fuerza que la había sostenido durante las noches estudiando para los exámenes de la universidad, trabajando medio tiempo para pagar los libros y enfrentando todos los desafíos que la vida había puesto en su camino. Señor Albright, dijo levantando la barbilla y mirándolo directamente a los ojos. En 2 años trabajando en esta empresa, nunca he llegado tarde un solo día. Nunca he cometido un solo error con documentos. Nunca he dejado de revisar 3 veces cada informe antes de ponerlo en su escritorio. Y usted me conoce el tiempo suficiente para saber que soy incapaz de una traición así. Patricio la observó con atención renovada, como si estuviera viéndola por primera vez. Había algo en su postura. La forma en que mantenía los hombros erguidos a pesar de la acusación devastadora, la manera en que su voz no temblaba incluso con lágrimas brillando en sus ojos, que despertó en él una sensación incómoda. ¿Conocerla? Repitió con un tono ligeramente menos hostil.
Señorita Costa, yo conozco su trabajo. No la conozco a usted. Exacto, Ana respondió, y por primera vez en 2 años permitió que una pizca de emoción se transparentara en su voz profesional. Usted nunca me ha visto como una persona. Soy solo un engrane en su máquina perfecta. Pero ese engrane nunca ha fallado, señor Albright, y no fue él quien falló ahora. Patricio sintió un desconcierto extraño instalarse en su pecho. Había algo en la intensidad de su mirada, en la forma en que pronunciaba cada palabra con convicción absoluta, que hacía que su certeza sobre la culpabilidad de ella comenzara a tambalearse. «Si no fuiste tú», dijo lentamente, «entonces, ¿cómo explicas la desaparición del documento?» «No puedo explicar algo que no entiendo», Ana admitió, pero su voz permaneció firme. «Solo puedo asegurar que cuando salí de esta oficina a las 10 de la noche, ese informe estaba en su escritorio, sellado en el sobre confidencial, exactamente como usted siempre exige». Patricio estudió su rostro, buscando señales de disimulo. Pero todo lo que veía era una honestidad cruda que lo dejaba incómodo. Durante 2 años se había acostumbrado a tratarla como parte del mobiliario, eficiente, silenciosa, invisible. Ahora, bajo la presión de la crisis, ella se había vuelto vívidamente real y eso lo perturbaba de maneras que no conseguía comprender. «¿A las 10 de la noche?» preguntó. «¿Por qué saliste tan tarde?» «Porque usted había pedido el informe para las 7 de la mañana y yo quería asegurarme de que todo estuviera perfecto». Ana hizo una pausa y cuando continuó, había una vulnerabilidad en su voz que hizo que algo se contrajera en el pecho de Patricio. «Eso es lo que siempre hago, señor Albright. Trabajo hasta que estoy segura de que no voy a decepcionarlo». Por un momento, Patricio se vio realmente mirándola, no a través de ella, no alrededor de ella, sino a ella. Notó por primera vez cómo sus ojos castaños eran expresivos, cómo sus manos temblaban ligeramente incluso mientras mantenía la compostura, cómo había una dignidad natural en la forma en que se posicionaba frente a su acusación. Y también notó algo más perturbador. Ana Costa era una mujer guapa, no de la manera obvia y artificial de las socialites con quienes estaba acostumbrado a convivir, sino con una belleza natural y auténtica que había conseguido ignorar completamente hasta este momento. Él apartó ese pensamiento inmediatamente. No era apropiado, no era profesional y ciertamente no era el momento. «Ay, Dios mío, Patricio, ¿qué está pasando aquí?» La voz femenina cortó la tensión en el aire como una cuchilla. Bruna Santorelli entró en la oficina como si fuera dueña del lugar, lo que, considerando que era hija de uno de los mayores inversionistas de la empresa y exnovia de Patricio, quizás no fuera una suposición completamente incorrecta. Ana inmediatamente dio un paso hacia atrás, reasumiendo su postura de empleada discreta. La presencia de Bruna siempre la hacía sentirse aún más invisible. Una mujer que usaba vestidos que costaban más que su salario anual y que trataba a los empleados como si fueran parte de la decoración. «Bruna, este no es el mejor momento», Patricio dijo, pero su voz había perdido la intensidad que tenía al hablar con Ana. «Claro que es el mejor momento. Papá está furioso con la filtración y tú estás aquí platicando con la secretaria». Bruna miró a Ana con el tipo de desdén que era casi un arte entre las mujeres de su clase social. «Cariño, necesitas despedir a quien sea responsable por esto inmediatamente. La reputación de la empresa está en juego». «Ella es asistente ejecutiva, no secretaria». Patricio corrigió automáticamente, sorprendido por importarle la distinción. Bruna rió, un sonido cristalino y desprovisto de humor. «¿Qué diferencia hace? Patricio no puede ser sentimental ahora. Si fue ella quien filtró la información». «Nadie ha establecido eso todavía», Patricio interrumpió, y tanto Bruna como Ana lo miraron con sorpresa. «¿La estás defendiendo?», Bruna preguntó incrédula. «Patricio, cariño, apenas sabes su nombre. Ana Costa». Patricio dijo sin dudar, y se dio cuenta de que siempre había sabido su nombre.
Simplemente nunca se había dado el trabajo de usarlo. El silencio que se siguió fue pesado. Ana lo miraba con una mezcla de sorpresa y algo que él no conseguía identificar. Bruna parecía genuinamente impactada. Bueno, Bruna finalmente dijo, esto es inesperado, pero Patricio, necesitas ser práctico. La prensa está cuestionando la seguridad de la empresa. Los inversionistas están nerviosos. No puedes darte el lujo de parecer débil o sentimental. Patricio sabía que ella tenía razón. Lógicamente, despedir a Ana sería la jugada más segura. Un chivo expiatorio conveniente que calmaría a los inversionistas y cerraría las especulaciones de la prensa. Era lo que cualquier CEO competente haría. Pero cuando miró a Ana nuevamente, vio algo que lo hizo dudar. Ella estaba claramente esperando el despido, preparándose para aceptar la injusticia con la misma dignidad con que había enfrentado todo en la vida. Y por primera vez en mucho tiempo, Patricio se oyó tomando una decisión basada en algo más allá de la lógica pura. No, dijo, voy a investigar apropiadamente antes de tomar cualquier acción. Bruna lo miró como si hubiera perdido la razón. Patricio, la reunión con el consejo es en 2 horas, continuó, dirigiéndose a Ana. Quiero que estés ahí para responder cualquier pregunta que puedan tener sobre los protocolos de seguridad que seguiste. Ana parpadeó, claramente no esperando por este giro. Sí, señor, y quiero un informe completo de todas las personas que han tenido acceso a esta sala en las últimas 48 horas. Personal de limpieza, seguridad, todos. Sí, señor Albright. Cuando Ana salió de la sala, Patricio percibió que sus ojos la siguieron hasta que ella desapareció de vista. Percibió también que Bruna lo observaba con una expresión que no presagiaba nada bueno. Patricio, dijo lentamente, espero que sepas lo que estás haciendo. Él también lo esperaba, porque por primera vez en mucho tiempo, Patricio Albright estaba tomando una decisión que desafiaba no solo la lógica corporativa, sino también las barreras sociales que había erigido tan cuidadosamente alrededor de su vida. La sala de juntas del consejo estaba cargada de tensión cuando Ana entró acompañando a Patricio. 10 hombres de trajes impecables y 2 mujeres elegantemente vestidas se volvieron para observarla y ella sintió el peso de sus miradas evaluadoras. Reconoció algunos rostros de las revistas de economía, titanes de la industria que movían miles de millones con un simple asentimiento de cabeza. Señores, señoras, Patricio comenzó, asumiendo su lugar a la cabecera de la mesa. Como saben, enfrentamos una situación delicada. Antes de tomar cualquier decisión precipitada, quiero que escuchen directamente de la señorita Costa sobre los protocolos que siguió. Edmundo Santorelli, el padre de Bruna y uno de los mayores accionistas de la empresa, se inclinó hacia adelante con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Patricio, con todo respeto, no necesitamos un interrogatorio detallado. La responsabilidad es clara. La responsabilidad solo es clara cuando tenemos todos los hechos, Patricio replicó, y Ana percibió una firmeza en su voz que la sorprendió. Durante los siguientes 20 minutos, Ana respondió cada pregunta con precisión meticulosa. Detalló cada paso que había seguido, cada protocolo de seguridad observado, cada persona que sabía de su presencia en la oficina aquella noche. Su voz permaneció calmada y profesional, incluso cuando las preguntas se volvieron más agresivas. Patricio la observaba intensamente durante todo el proceso, notando cosas que nunca había percibido antes. La forma en que mantenía contacto visual directo, incluso bajo presión. Cómo sus manos permanecían firmes mientras hojeaba sus anotaciones impecables. Cómo había una inteligencia afilada detrás de cada respuesta cuidadosamente estructurada. Señorita Costa, dijo Elena Moraes, la única mujer en el consejo, además de la representante de los inversionistas minoritarios. Usted mencionó que se quedó hasta las 10 de la noche. ¿Eso es común? Sí, señora. Frecuentemente trabajo hasta tarde para asegurar que todo esté perfecto para las reuniones del señor Albright.
¿Y no había nadie más en el piso? Ana vaciló por una fracción de segundo. El equipo de limpieza llega a las 10:30, pero... Ella miró rápidamente a Patricio. Vi al señor Vieira saliendo del elevador cuando yo me iba. El silencio en la sala fue instantáneo y pesado. Roberto Vieira era el director financiero senior, hombre de confianza de Patricio desde hacía más de 10 años. «¿Roberto estaba aquí a las 10 de la noche?» Patricio preguntó, su voz cuidadosamente controlada. «Sí, señor. Él me saludó y dijo que había olvidado algunos documentos en su oficina». Patricio sintió algo helado instalarse en su estómago. Roberto le había mentido aquella mañana, diciendo que no había estado en la oficina desde el viernes. Tras la reunión, que terminó con la decisión de suspender cualquier acción hasta que una investigación completa fuera conducida, Patricio se encontró a solas con Ana en su oficina. El resto del piso estaba vacío. Había despedido al personal para evitar filtraciones adicionales. «Salvaste tu pellejo allí», Patricio dijo, aflojándose la corbata. «Y posiblemente el mío también». Ana lo observó cuidadosamente. Había algo diferente en él, una vulnerabilidad que ella nunca había visto antes. «Señor Albright, el señor Vieira, ustedes trabajan juntos desde hace mucho tiempo». «10 años». Patricio se dirigió a la ventana, contemplando la ciudad iluminada allá abajo. «Él estuvo conmigo cuando reconstruí esta empresa después de que casi la perdí». Ana sintió que había una historia mayor allí, pero no se atrevió a preguntar. En cambio, permaneció en silencio, permitiéndole continuar si quería. «Mi padre murió cuando yo tenía 28 años», Patricio dijo súbitamente, aún mirando por la ventana. «Me dejó la empresa, pero también dejó deudas enormes que yo no conocía. Descubrí que había hecho inversiones terribles, confiando en personas que lo traicionaron cuando las cosas se pusieron difíciles». Ana se acercó algunos pasos, instintivamente. Debió haber sido devastador. Lo fue. Patricio se giró para encararla y ella vio un dolor antiguo en sus ojos. «Perdí todo en 6 meses. La empresa, la casa de la familia, casi todos los amigos. Las personas que yo creía que me amaban desaparecieron de la noche a la mañana cuando el dinero se acabó. Pero usted reconstruyó todo». «Sí, pero aprendí una lección que nunca olvidé. La confianza es un lujo que los hombres en mi posición no pueden permitirse tener». Él hizo una pausa, estudiando su rostro. «Es por eso que la traté de la forma en que la traté esta mañana. Es por eso que trato a todos como engranajes en la máquina». Ana sintió su corazón apretarse. Por primera vez, ella veía al hombre detrás de la fachada corporativa implacable, alguien que había sido traicionado tan profundamente que había construido muros para protegerse de cualquier posibilidad de dolor nuevamente. «Roberto estuvo allí cuando yo reconstruí todo», Patricio continuó. «Trabajó sin salario por meses, cuando yo apenas conseguía pagar las cuentas básicas. Pensé que él era diferente. Quizás todavía lo es», Ana dijo suavemente. «Quizás haya una explicación». Patricio la miró con una expresión que ella no consiguió descifrar. «Todavía estás intentando darme esperanza, incluso después de cómo te traté hoy». «No soy yo quien necesita tener esperanza, señor Albright. Es usted». Ana dio otro paso en dirección a él, sintiendo un coraje extraño. «Usted construyó esta empresa desde cero 2 veces. Eso requiere más que inteligencia, requiere corazón». Por un momento quedaron allí parados a solo 1 metro de distancia y Patricio se vio realmente viendo a Ana Costa por primera vez. No a la asistente eficiente, no a la empleada sospechosa, sino a la mujer fuerte, compasiva, genuina, que había permanecido a su lado incluso cuando él la había tratado con sospecha y frialdad. «¿Por qué haces esto?», preguntó súbitamente. «¿Por qué trabajas hasta tan tarde? ¿Por qué te importa tanto la perfección?». Ana bajó los ojos vacilando. Cuando finalmente respondió, su voz era más suave. «Porque sé lo que es no tener nada. Sé lo que es depender de la caridad de otros». Ella lo miró nuevamente.
Mi familia perdió nuestra casa cuando yo tenía 16 años. Mi padre se quedó sin empleo, mi madre enfermó. Tuvimos que vivir con mi abuela por 2 años. Patricio sintió algo contraerse en su pecho. Aprendí que lo único que nadie puede quitarte es tu trabajo duro y tu integridad. Ana continuó. Por eso nunca doy menos de mi mejor esfuerzo. Por eso este empleo significa todo para mí. Se miraron en silencio, cada uno reconociendo algo familiar en el dolor del otro. Dos personas que habían aprendido sobre la pérdida muy jóvenes, que habían construido sus vidas sobre la necesidad de nunca más ser vulnerables. El teléfono de Patricio sonó, rompiendo el momento. Era seguridad. Roberto Vieira había llegado y estaba pidiendo hablar con él. «Hazlo subir», Patricio dijo, después miró a Ana. «No tienes que quedarte para esto. Me gustaría quedarme». Ella respondió. «Si no le importa. Después de todo lo que ha pasado hoy, me gustaría saber la verdad». Patricio asintió lentamente. Por primera vez en años, no enfrentaría una traición potencial solo. Y extrañamente la presencia de Ana a su lado hacía que se sintiera más fuerte, no más débil. Roberto Vieira entró en la oficina con la misma confianza de siempre, pero Patricio notó inmediatamente la tensión en sus hombros, el modo en que evitaba el contacto visual directo. 10 años de sociedad habían enseñado a Patricio a leer los matices del comportamiento de su director financiero. «Patricio, necesitamos hablar», Roberto dijo, finalmente percibiendo la presencia de Ana. «Quizás sea mejor que lo hagamos en privado». «La señorita Costa se queda», Patricio respondió firmemente. «Ella merece oír la verdad, considerando que fue acusada injustamente esta mañana». Roberto pasó la mano por sus canas, un gesto que Patricio reconoció como señal de extrema ansiedad. «Patricio, no entiendes la situación. Entonces explícame por qué mentiste sobre estar aquí anoche». El silencio se extendió por largos segundos. Ana permaneció inmóvil cerca de la ventana, sintiéndose como una intrusa en algo profundamente personal, pero incapaz de salir después de que Patricio había insistido en su presencia. «Estaba siendo chantajeado», Roberto finalmente admitió, las palabras saliendo como un suspiro pesado. Patricio sintió el suelo moverse bajo sus pies. «¿Chantajeado? ¿Por quién?» «Edmundo Santorelli». El nombre golpeó a Patricio como un puñetazo en el estómago. El padre de Bruna, uno de los principales inversores de la empresa, un hombre que él consideraba casi como un mentor. «Eso es imposible», Patricio murmuró, pero incluso mientras hablaba, piezas comenzaban a encajar en su mente. Roberto se acercó a la mesa, sus manos temblando ligeramente. «Man, Patricio, ¿recuerdas aquella inversión desastrosa que hice hace 3 años? ¿Aquella empresa de biotecnología que quebró?» Patricio asintió. Roberto había perdido una cantidad significativa de su propio dinero en aquel negocio. «No fue un error», Roberto continuó, su voz cargada de vergüenza. «Fue manipulación. Edmundo me dio información falsa. Me convenció de invertir sabiendo que la empresa estaba a punto de colapsar. Él ganó millones vendiendo sus acciones antes de la caída». Ana sintió su estómago contraerse. Ella observó a Patricio, viendo la traición instalarse lentamente en sus facciones. «Él me dijo que si yo no cooperaba, me destruiría», Roberto prosiguió, «que revelaría otra información que podría incriminarme en esquemas de información privilegiada, información que él mismo había orquestado, pero que me harían parecer culpable. ¿Y el documento de ayer?». Patricio preguntó, su voz peligrosamente baja. «Él me forzó a tomarlo. Dijo que si yo no lo hacía, se aseguraría de que yo terminara en prisión». Roberto miró directamente a Ana. «Yo sabía que tú serías culpada. Intenté sacar solo una copia, dejar el original, pero terminaste llevándote todo», Patricio concluyó. Roberto asintió miserablemente. «Patricio, lo siento mucho. Yo no quería hacer esto, pero tengo familia, Vete». La palabra salió como un rugido bajo, cargado de una furia que hizo que Ana diera un paso instintivo en dirección a Patricio.
Patricio, por favor. Vete. Patricio explotó, su compostura finalmente hecha añicos. Vete antes de que haga algo de lo que nos arrepintamos. Roberto retrocedió rápidamente y salió de la sala, cerrando la puerta tras de sí. El silencio que se siguió fue absoluto, quebrado solo por la respiración pesada de Patricio. Ana lo observó, viendo a un hombre que había construido su vida entera sobre el control, desintegrándose frente a sus ojos. Sin pensar conscientemente, ella se acercó a él. Señor Albright. 10 años, Patricio dijo, su voz ronca. 10 años confié en él, y Edmundo... Él rió amargamente. Edmundo ha estado en mi mesa de comedor. Me ha dado consejos sobre negocios. Y todo el tiempo... Su voz se quebró, y Ana vio algo que jamás pensó que vería. A Patricio Albright completamente vulnerable. «Soy un idiota», murmuró pasando las manos por su rostro. «Un idiota completo. ¿Cómo pude ser tan ciego?» «No es un idiota», Ana dijo suavemente acercándose más. «Fue traicionado por personas que debían protegerlo». Patricio la miró y había algo devastadoramente perdido en sus ojos. «¿Cómo puedes defenderme después de cómo te traté hoy? Te acusé, te humillé, porque sé que usted es un hombre bueno». Ana respondió, su voz firme a pesar del temblor que sentía por dentro. «Vi cómo trata a sus empleados cuando cree que nadie está mirando. Vi cómo se preocupa por los detalles que garantizan que todos tengan un empleo estable. Usted no es frío, señor Albright, es cauteloso, y tiene razón para serlo. Por un momento quedaron allí parados, demasiado cerca para ser apropiado, demasiado lejos para lo que ambos estaban sintiendo». Patricio la miraba como si ella fuera la única cosa real en un mundo que se había revelado como una mentira. «Ana», dijo, su voz solo un susurro, y fue la primera vez que usó su nombre de pila. El modo en que pronunció su nombre envió un escalofrío por su espina dorsal. Había algo íntimo en aquel susurro, algo que cambió todo entre ellos irreversiblemente. «Usted, señor Patricio», ella comenzó, pero él negó con la cabeza. «No, solo Patricio. Por favor». Se miraron y Ana sintió el aire entre ellos cargándose de una tensión que no tenía nada que ver con la crisis corporativa que enfrentaban. Era algo más primordial, más peligroso. Patricio levantó la mano excitantemente y tocó suavemente el rostro de ella. Ana debería haberse alejado, sabía que debería, pero en vez de eso se inclinó ligeramente hacia el toque. «Eres la única persona real en mi vida», Patricio murmuró, sus ojos fijos en los de ella. «La única que no quiere nada de mí además de hacer su trabajo bien hecho». «Patricio...» Ana susurró su nombre, y la intimidad de oírlo de sus labios casi lo deshizo completamente. Se estaban acercando, atraídos por una fuerza que ninguno de los dos conseguía resistir, cuando la puerta de la oficina se abrió bruscamente. Bruna entró como un huracán, deteniéndose abruptamente cuando vio la escena delante de ella. Patricio y Ana demasiado cerca, la mano de él aún tocando el rostro de ella, la intimidad palpable en el aire entre ellos. «¿Qué diablos está pasando aquí?», Bruna preguntó, su voz cortante como hielo. Ana se apartó rápidamente, el calor subiendo por sus mejillas. Patricio dejó caer su mano, pero no retrocedió. «Bruna, debiste haber tocado la puerta», dijo, su voz recuperando algo de firmeza. «¿Tocado la puerta?» Bruna rió, pero no había humor alguno en el sonido. «Patricio, ¿qué crees que estás haciendo?» «¿Con ella?» La forma en que dijo ella hizo que Ana se encogiera, recordándole brutalmente la realidad de su situación. Ella era una empleada. Él era el CEO, y Bruna representaba el mundo al que Patricio pertenecía, un mundo donde Ana jamás sería bienvenida. «Eso no es de tu incumbencia, Bruna», Patricio dijo, pero Ana podía ver la lucha interna en sus ojos. «¿No es de mi incumbencia?» Bruna se acercó, sus tacones haciendo clic amenazadoramente en el piso de mármol. «Patricio, ¿olvidaste quién soy? ¿Quién es mi padre? ¿De verdad crees que puedes involucrarte con la ayudante? ¿Y no habrá consecuencias?» Las palabras de Bruna golpearon a Ana como bofetadas físicas. «Ayudante».
Era así como era vista por personas como Bruna. «Tal vez deba irme», Ana murmuró, dirigiéndose a la puerta. «No», Patricio dijo firmemente, sujetando su brazo suavemente. «No vas a ir a ninguna parte». Bruna observó la interacción con ojos calculadores y Ana vio el momento exacto en que ella decidió que esto se había convertido en una guerra. «Muy bien, Patricio», Bruna dijo, su voz súbitamente calmada y peligrosa. «Si así es como quieres jugar, entonces juguemos. Pero recuerda, mi padre controla el 40% de las acciones de esta empresa. Y no le gustará ni un poco saber que te estás involucrando con empleadas sospechosas de filtrar información». La amenaza quedó suspendida en el aire como veneno. Ana sintió la sangre drenar de su rostro cuando comprendió las implicaciones. Patricio se dio cuenta también. Ella podía verlo en sus ojos. «Bruna, no necesitas decir nada más, querido». Bruna interrumpió dirigiéndose a la puerta. «Solo piensa cuidadosamente sobre tus próximas decisiones, porque ahora ellas afectan mucho más que solo a ti». Cuando ella salió, Ana y Patricio quedaron solos nuevamente, pero la magia del momento había sido completamente rota, sustituida por una realidad fría y amenazadora. «Ana», Patricio comenzó, pero ella ya estaba negando con la cabeza. «Ella tiene razón», Ana dijo, su voz embargada. «Yo no puedo». «Nosotros no podemos». «Esto va a destruir todo lo que usted ha construido». Pero incluso mientras pronunciaba las palabras, Ana sabía que era demasiado tarde. Algo había cambiado entre ellos de forma irreversible, y las consecuencias de ese cambio estaban apenas comenzando a manifestarse. En los 3 días que siguieron al enfrentamiento con Bruna, Patricio y Ana desarrollaron una danza cuidadosa de proximidad y distancia. Durante el horario laboral, mantenían una fachada de profesionalismo impecable. Él era el CEO, ella la asistente ejecutiva. Pero cuando la oficina se vaciaba, cuando quedaban solos, revisando informes o preparando presentaciones, la tensión entre ellos se volvía casi tangible. Patricio se sorprendía inventando excusas para trabajar hasta tarde. Ana permanecía voluntariamente después del expediente, incluso cuando no había necesidad real. Compartían miradas que duraban un segundo más de lo apropiado, conversaciones que se profundizaban más allá de lo estrictamente profesional, momentos de silencio cargados de significado no dicho. «El informe para la reunión de mañana está listo», Ana dijo el jueves por la noche, colocando los documentos en el escritorio de Patricio. Eran casi las 9 y el piso entero estaba vacío. «Gracias», Patricio respondió, pero en vez de tomar los papeles, sus dedos rozaron los de ella. El toque fue breve, pero envió una corriente eléctrica a través de ambos. «Patricio», Ana susurró, y había un mundo de conflicto en su voz. «Lo sé», él respondió, entendiendo perfectamente. «Sé que no debemos. Sé que es complicado. Sé que puede destruir todo». Él hizo una pausa, mirando profundamente en sus ojos. «Pero no consigo dejar de pensar en ti». Ana cerró los ojos, luchando contra el torbellino de emociones en su pecho. «Patricio, si alguien descubre...» «Nadie va a descubrir», él dijo acercándose. «Vamos a ser cuidadosos». Pero incluso mientras pronunciaba las palabras, ambos sabían que estaban mintiéndose a sí mismos. En un mundo donde cada movimiento de Patricio era observado, donde su vida personal era tema de revistas especializadas y conversaciones de la alta sociedad, no había cómo mantener secretos por mucho tiempo. La prueba de eso llegó en la mañana del viernes, en la forma de una llamada telefónica que hizo que la sangre de Patricio se helara. «Señor Albright», la voz del jefe de seguridad corporativa era tensa. «Necesitamos reunirnos inmediatamente. Tenemos un problema». 1 hora después, Patricio estaba mirando fotografías que hacían que su estómago se revolviera. Imágenes de él y Ana en la oficina, tomadas a través de la pared de vidrio por un teleobjetivo poderoso. Una foto de él tocando el rostro de ella. Otra de los dos demasiado cerca mientras revisaban documentos.
Una tercera que capturaba un momento íntimo de conversación que cualquier persona podría interpretar como romántico. ¿Dónde consiguieron esto? Patricio preguntó, su voz controlada a pesar de la furia que sentía. Llegaron por correo electrónico anónimo esta mañana, respondió Marcos Santos, jefe de seguridad, junto con un mensaje. Patricio leyó el correo electrónico con creciente horror. Estimado señor Albright, imagino que su reputación y la estabilidad de su empresa sean importantes para usted. Sería una pena si estas imágenes llegaran a la prensa, especialmente considerando las recientes cuestiones sobre filtración de información y la proximidad inadecuada entre el CEO y una empleada sospechosa. Espero su contacto para que discutamos cómo podemos resolver esta situación de forma mutuamente beneficiosa. Un amigo preocupado. ¿Rastrearon el correo electrónico? Patricio preguntó, aunque ya sabía cuál sería la respuesta. Cuenta temporal, VPN. Imposible de rastrear. Quien hizo esto es profesional. Patricio sabía exactamente quién había orquestado aquello, pero probarlo sería otra cuestión enteramente diferente. Cuando Ana llegó al trabajo aquella mañana, encontró a Patricio esperándola en su oficina, la puerta cerrada. Él estaba pálido, tenso, y ella inmediatamente supo que algo estaba terriblemente mal. ¿Qué pasó? Ella preguntó, cerrando la puerta tras de sí. Patricio le mostró las fotografías sin decir una palabra. Ana sintió las piernas fallarle. Tomó la silla para apoyarse, mirando las imágenes que capturaban cada momento íntimo que habían compartido en los últimos días. Dios mío, ella susurró. ¿Cómo? Alguien nos estaba vigilando. Alguien que quiere destruirme. Edmundo, Ana dijo inmediatamente. Probablemente. Pero no puedo probarlo. Patricio se acercó a ella, sus manos instintivamente buscando las de ella. Ana, lo siento mucho. Te prometí que nadie descubriría y... No, ella interrumpió apartando las manos de él. No, Patricio, no entiendes lo que esto significa para mí. El dolor en su voz lo golpeó como un puñetazo. Ana, tú eres Patricio Albright. Eres rico, poderoso, intocable. Si esas fotos se filtran, serás visto como un hombre que tuvo una aventura con una empleada. Tal vez tu reputación se rasguñe por algunas semanas, pero vas a sobrevivir. Lágrimas comenzaron a brillar en sus ojos. Pero yo seré la oportunista que intentó seducir al jefe. Seré la mujer que usó su cuerpo para conseguir ventajas. Nunca más conseguiré empleo en ningún lugar. Patricio sintió su corazón destrozarse al ver la brutal realidad de la situación a través de los ojos de ella. Ana tenía razón. El mundo los juzgaría a los dos de maneras completamente diferentes. No voy a dejar que eso suceda, él dijo firmemente. ¿Cómo vas a impedirlo? Pagándole al chantajista y después al próximo. Y al próximo después de ese. Ana negó con la cabeza limpiándose las lágrimas con el puño. Patricio, esto tiene que parar. Ahora, antes de que sea demasiado tarde. Ana, ¿no qué? ¿No sea sensata? ¿No proteja mi reputación? Ella se levantó, colocando distancia física entre ellos. Patricio, yo no puedo ser tu fantasía prohibida. No puedo ser la mujer que besas en secreto mientras sales con la hija del mayor inversionista de la empresa. Yo no estoy saliendo con Bruna. Pero todo el mundo cree que sí. La sociedad, la prensa, probablemente hasta Edmundo. Ana pasó las manos por su cabello, deshaciendo su chongo siempre perfecto. Y aun si no lo estuvieras, aun si fuéramos públicos sobre esto, ¿sabes cómo sería visto? El magnate y su empleada. La cenicienta moderna que conquistó al príncipe. ¿Y cuál es el problema con eso? Ana lo miró con una mezcla de amor y desesperación que lo devastó. El problema es que yo no soy Cenicienta, Patricio. Soy una mujer que ha trabajado toda su vida para ser respetada por lo que hace, no por con quién se acuesta. Y no voy a tirar eso por la borda por nadie. En ese momento, el teléfono de Patricio sonó. Era Bruna, su voz dulcemente venenosa, transmitiendo un mensaje que hizo que la sangre de él se congelara. Cariño,
Necesitas ver la edición del domingo de la revista Sociedad. Parece que alguien ha hecho algunas revelaciones interesantes sobre tu vida personal. Papá está preocupado. Tal vez deberíamos hablar sobre cómo manejar esta situación delicada. Cuando Patricio colgó, Ana lo estaba mirando con una expresión de derrota total. Es domingo, ella dijo bajito. Van a publicarlo el domingo. 2 días, Patricio murmuró. Tenemos 2 días para encontrar una salida. Ana negó con la cabeza lentamente. No, Patricio, tú tienes 2 días. Ella tomó su bolso y se dirigió a la puerta. Yo tengo que proteger lo poco que me resta. Ana, espera. Pero ella ya se había ido, dejando a Patricio solo con las fotografías que amenazaban con destruir no solo su empresa, sino la única cosa que se había vuelto verdaderamente importante para él. La mujer que se había enamorado de quien él realmente era, no de lo que él poseía. Mientras tanto, en la planta baja, Ana salía del edificio con la certeza de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Ella no sabía aún que Edmundo Santorelli ya estaba poniendo en movimiento un plan que no solo destruiría su reputación, sino que también amenazaría todo lo que ella había construido a lo largo de los años. El teléfono de Ana sonó, así que llegó a casa. Era un número desconocido. «¿Señorita Costa?» Habla Juliano Ferreira, de la revista Sociedad. Quisiera darle una oportunidad de comentar sobre su relación con Patricio Albright antes de que publiquemos nuestra nota el domingo. Sería de su interés conversar con nosotros. Ana colgó el teléfono con manos temblorosas, sabiendo que el cerco se estaba cerrando más rápidamente de lo que había imaginado. El domingo amaneció gris en la Ciudad de México, pero nada se comparaba a la oscuridad que se apoderó de la vida de Ana cuando vio la primera plana de la revista Sociedad en el puesto de periódicos cercano a su departamento. Escándalo en inversiones Albright, CEO y empleada en romance prohibido. El titular ocupaba la mitad de la página, acompañado de la foto más comprometedora, Patricio tocando su rostro con una intimidad innegable. Ana sintió el suelo desaparecer bajo sus pies cuando leyó el subtítulo. Ejecutiva acusada de filtrar información confidencial estaría usando sus encantos para manipular al magnate, revelan fuentes cercanas. Con manos temblorosas, compró la revista y corrió de vuelta a casa. La nota era aún peor de lo que había imaginado. 4 páginas, completas detallando su relación secreta con Patricio, con citas de fuentes anónimas que pintaban a Ana como una oportunista calculadora que había seducido al CEO para escapar de las acusaciones de filtración. Fuentes cercanas a la empresa revelan que Ana Costa, de 28 años, proveniente de una familia humilde de Ecatepec, habría usado su posición como asistente para acercarse al CEO Patricio Albright, 39, hombre más rico de la Ciudad de México según la revista Forbes. El romance habría comenzado justamente en el periodo en que Costa era investigada por filtrar información confidencial sobre una adquisición millonaria. Ella siempre fue ambiciosa de más para su posición, revela una fuente que trabaja en la empresa. Se quedaba hasta tarde a propósito, siempre encontrando excusas para estar cerca de él. Ahora sabemos por qué. Ana vomitó. Literalmente corrió al baño y vomitó, su cuerpo rechazando la realidad de lo que estaba sucediendo con su vida. Todo por lo que había trabajado, toda su reputación, toda su dignidad, destruido en algunas líneas de mentiras hábilmente construidas. El teléfono comenzó a sonar incesantemente. Periodistas conocidos, incluso vecinos curiosos. Ana desconectó el aparato de la toma, pero eso no impedía que pudiera oír su celular vibrando constantemente dentro del cajón donde lo había escondido. Eran las 10 de la mañana cuando alguien tocó a su puerta. Ana miró por el ojo mágico y vio a Patricio, el cabello desaliñado, la expresión devastada. Ella abrió la puerta solo una rendija. Ana, por favor, déjame entrar. Necesitamos hablar. No hay nada de qué hablar. Ella respondió, su voz ronca de tanto llorar.
por favor. 5 minutos. Contra su mejor juicio, Ana abrió la puerta. Patricio entró e inmediatamente vio la revista abierta sobre la mesa de centro, las páginas destacando las mentiras sobre ella. Todo esto es mentira, él dijo inmediatamente. Voy a demandar a esa revista, ¿Vas a qué? Ana se giró para él, los ojos rojos pero la voz firme. ¿Vas a probar que no soy una oportunista? ¿Vas a explicarle al mundo entero que Patricio Albright se enamoró genuinamente de su asistente humilde? Sí, exactamente eso. Ana rió amargamente. ¿Y crees que alguien va a creerlo? Patricio, vives en un mundo diferente al mío. Para las personas de tu círculo social, yo siempre seré la empleada que sedujo al jefe. Patricio se acercó a ella, intentando tocarla, pero Ana retrocedió. Ana, no me importa lo que las personas piensen. Yo te amo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. Era la primera vez que él lo había dicho claramente, y por un momento Ana sintió su corazón acelerarse. Pero la realidad de la situación rápidamente se impuso. ¿Me amas? Ella preguntó bajito. Entonces, ¿por qué no me llamaste ayer? ¿Por qué no viniste a verme así que supiste de la nota? Patricio vaciló, y esa vacilación fue como una daga en el corazón de Ana. Yo tuve que lidiar con el consejo de administración. Edmundo convocó una reunión de emergencia y ¿elegiste a tu empresa? No fue eso. Estaba intentando protegerte, intentando encontrar una forma de... El teléfono de Patricio sonó, interrumpiéndolo. Era Bruna y él automáticamente contestó. Patricio, ¿dónde estás? Papá quiere hablar contigo inmediatamente. La situación se está saliendo de control y necesitas tomar una decisión ahora. Ana oyó cada palabra a través del aparato. Vio a Patricio pasar la mano por su cabello, vio el conflicto en sus ojos. Yo estoy en camino, él dijo. Cuando colgó, Ana lo estaba mirando con una expresión que él jamás olvidaría. Una mezcla de amor, decepción y despedida final. Vete, ella dijo simplemente. Ana, no es lo que estás pensando. Vete, Patricio. Tu mundo te está llamando. Volveré. Así que resuelva esto con el consejo. Volveré y platicaremos bien. Ana asintió, pero ellos dos sabían que era una mentira. Cuando Patricio salió, Ana cerró la puerta con llave y se recostó en ella, permitiendo que las lágrimas finalmente cayeran libremente. Lo que ella no sabía era que Patricio no fue directo a la empresa. Él pasó 2 horas conduciendo sin rumbo por la ciudad, luchando contra la decisión más difícil de su vida. Cuando finalmente llegó a la oficina, era casi mediodía. El Consejo de Administración estaba reunido en sesión extraordinaria. Edmundo Santorelli estaba al mando de la situación y Patricio percibió inmediatamente que había sido orquestada una emboscada. Patricio, Edmundo comenzó así que él entró. Necesitamos hablar sobre esta situación vergonzosa. No hay nada vergonzoso en mis sentimientos por Ana Costa, Patricio respondió, intentando sonar más firme de lo que se sentía. ¿Sus sentimientos? Elena Moraes, del Consejo, alzó las cejas. Patricio, estás hablando de una empleada que fue acusada de filtrar información confidencial. Una acusación que se probó falsa, pero que levantó cuestiones sobre su capacidad de juicio. Edmundo añadió suavemente. Patricio, eres el CEO de esta empresa. Tus acciones afectan a miles de empleados y a miles de millones en inversiones. Durante 1 hora, el Consejo presentó un ultimátum disfrazado de preocupación paternal. La nota había sacudido la confianza de los inversores internacionales. 3 grandes clientes ya habían cancelado reuniones. Las acciones de la empresa habían caído 15% en la apertura del mercado. La solución es simple, Edmundo finalmente dijo. Despide a la empleada. Haz una declaración pública distanciándote del escándalo. Cásate con Bruna. Eso tranquilizaría a los inversores y mostraría estabilidad. ¿Casarme con Bruna? Patricio se levantó abruptamente. Edmundo, yo no amo a tu hija. El amor es un lujo que los hombres en nuestra posición no pueden permitirse tener.
Edmundo replicó fríamente. Aprendiste esa lección una vez. Parece que necesitas aprenderla nuevamente. A las 4 de la tarde, Patricio salió de aquella reunión completamente destrozado. Él había conseguido evitar despedir a Ana, pero solo prometiendo que pondría fin a cualquier relación personal con ella. El matrimonio con Bruna había quedado como una sugerencia fuerte para el futuro próximo. Cuando llegó al departamento de Ana, ella estaba cargando maletas al coche. ¿A dónde vas?, él preguntó, el pánico evidente en su voz. Me voy, Ana respondió sin mirarlo. Recibí una propuesta de empleo en Cancún, una empresa pequeña, pero honesta. Comienzo el lunes. Ana, no huyas. Podemos superar esto. Ella finalmente se giró para encararlo. ¿Superar? Patricio, ¿sabes lo que sucedió hoy? Mi madre me llamó llorando porque los vecinos están hablando. Perdí 3 entrevistas de empleo que tenía marcadas para esta semana. Las empresas cancelaron después de ver la nota. ¿Y sabes qué es peor? Patricio negó con la cabeza temiendo la respuesta. Hace 1 hora recibí una llamada de la revista Sociedad. Ellos tienen más fotos. Fotos de ti saliendo de mi edificio esta mañana. El titular de la próxima edición va a ser Magnate desafía el escándalo y continúa el romance prohibido. Ana limpió una lágrima que insistía en caer. Van a destruirme completamente, Patricio. Y a ti también. No me importa, pero a mí sí me importa. Ella gritó, finalmente perdiendo la compostura. Me importa mi dignidad. Me importa mi familia. Y me importas lo suficiente para no dejar que me uses para destruir todo lo que has construido. Patricio sintió como si hubiese recibido un puñetazo en el estómago. ¿Usarte? No fue eso lo que quise decir. Fue exactamente eso lo que quisiste decir. Patricio se alejó de ella, la herida evidente en sus ojos. ¿Crees que estoy usándote? Como todos los demás siempre hicieron. Ana percibió el error terrible que había cometido, pero era demasiado tarde. El dolor en el rostro de Patricio era devastador. Patricio, no, está bien, él dijo, su voz volviendo al tono frío y distante que ella conocía tan bien. Tienes razón. Esto fue un error desde el inicio. Personas como tú y personas como yo vivimos en mundos diferentes. Patricio, por favor, pero él ya se estaba yendo. En la puerta, él se giró una última vez. Buena suerte en Cancún, señorita Costa. El uso formal de su nombre fue la puñalada final. Ana se derrumbó en el suelo de su departamento vacío, sabiendo que había perdido no solo al hombre que amaba, sino también el último vestigio de esperanza de que el amor pudiera superar las barreras que el mundo había construido entre ellos. Aquella noche, Patricio firmó los papeles de despido de Ana Costa de Inversiones Albright y autorizó una declaración a la prensa afirmando que la relación había sido inadecuada y estaba terminada. Edmundo sonrió satisfecho cuando leyó la declaración, sabiendo que había vencido. Pero ninguno de ellos sabía que Ana había grabado secretamente una conversación telefónica con Roberto Vieira la semana anterior. Una conversación que cambiaría todo si ella tenía el coraje de usarla. Ana pasó los primeros 3 días en Cancún intentando convencerse de que había tomado la decisión correcta. La empresa que la había contratado era pequeña pero sólida. Los colegas eran acogedores y nadie allí sabía de su pasado con Patricio Albright. Ella podría recomenzar, construir una nueva vida lejos del escándalo que había destruido todo. Pero a las noches, sola en el pequeño departamento que había alquilado cerca de la playa, Ana no conseguía parar de pensar en la injusticia de todo. No conseguía aceptar que Edmundo Santorelli hubiese vencido tan fácilmente, manipulando no solo a Roberto, sino toda la situación para sus propios propósitos. Y principalmente no conseguía olvidar el dolor en los ojos de Patricio cuando ella había sugerido que él estaba usándola. Fue el jueves por la noche que Ana tomó una decisión que cambiaría todo. Ella llamó a Roberto Vieira. ¿Ana? Su voz sonó sorprendida y cautelosa. Supe que habías salido de la ciudad. Salí, pero necesito hablar contigo, Roberto. Sobre Edmundo, sobre todo lo que él hizo.
Hubo una larga pausa. Ana, no puedo. Es peligroso. ¿Más peligroso que dejar que él destruya a personas inocentes? Ana respiró hondo. Roberto, yo grabé nuestra conversación la semana pasada, cuando tú me llamaste para disculparte por dejarme llevar la culpa por la filtración. El silencio del otro lado de la línea era ensordecedor. ¿Grabaste? Él finalmente preguntó. Cada palabra, incluyendo cuando dijiste que Edmundo ha estado chantajeando a otros ejecutivos también. Que hay un esquema mucho mayor involucrando información privilegiada y manipulación de mercado. Roberto suspiró pesadamente. Ana, no entiendes con quién te estás metiendo. Edmundo tiene conexiones en todas partes. Él puede destruir tu vida. Mi vida ya fue destruida. Ana respondió con una firmeza que la sorprendió. Pero no voy a dejar que él continúe haciendo esto con otras personas. Y no voy a dejar que Patricio continúe sufriendo las consecuencias de algo que no hizo. El viernes, Ana estaba de vuelta en la Ciudad de México. Ella no había avisado a nadie de su regreso. Ni siquiera su familia sabía que ella había dejado el empleo en Cancún después de solo una semana para volver y luchar. Su primera parada fue la oficina de Elena Moraes, la única mujer en el Consejo de Administración de Inversiones Albright que había demostrado alguna sensatez durante las crisis recientes. Señorita Costa, Elena dijo cuando Ana apareció en su oficina en la empresa de consultoría donde trabajaba. Esta es una sorpresa. Interesante. Señora Moraes, necesito hablar con usted sobre Edmundo Santorelli y lo que realmente sucedió con la filtración de información. Elena estudió a Ana cuidadosamente. Siéntese, ¿quiere café? Durante la próxima hora, Ana contó todo. Mostró las grabaciones, compartió las evidencias que había colectado sobre el esquema de Edmundo y reveló detalles sobre cómo él había manipulado no solo a Roberto, sino toda la situación para librarse de Patricio y asumir mayor control de la empresa. Edmundo quiere a Patricio fuera, Ana concluyó. El romance conmigo fue solo una excusa conveniente. Pero él tiene otros planes. Él quiere el control total de Inversiones Albright. Elena se recostó en su silla, procesando la información. Tienes evidencias sólidas, pero Edmundo es poderoso. Él tiene aliados en el consejo, en los medios. Pero usted no es aliada de él, Ana dijo, observando a Elena cuidadosamente. Vi cómo usted lo miraba durante las reuniones. Usted desconfía de él hace tiempo. Elena sonrió por primera vez. Eres más observadora de lo que pensaba. Ella se inclinó hacia adelante. Ana, lo que estás proponiendo es una guerra. Edmundo no va a retroceder fácilmente. Entonces que sea guerra, Ana respondió sin vacilar. Pero esta vez, él no va a luchar solo contra mí. Él va a enfrentar la verdad. Mientras tanto, Patricio estaba viviendo el peor periodo de su vida. La empresa estaba funcionando, los negocios continuaban, pero él se sentía como un fantasma caminando por los corredores que antes dominaba con confianza. Edmundo había asumido una presencia cada vez mayor en las operaciones diarias, y Patricio percibía que estaba perdiendo el control gradualmente. Bruna aparecía constantemente, trayendo cenas, organizando encuentros sociales, comportándose como si ellos estuviesen oficialmente juntos. Los medios habían comenzado a especular sobre un noviazgo inminente y Patricio no tenía energía para desmentir los rumores. Pero fue en la tarde del viernes que Patricio recibió una llamada que lo sacó de su letargo. «Señor Albright», era Marcos de la seguridad. «Necesito hablar con usted. Es sobre las fotografías. Descubrimos quién las tomó». Una hora después, Patricio estaba mirando para evidencias que confirmaban sus peores sospechas. Las fotos habían sido tomadas por un investigador particular contratado por Edmundo, el mismo investigador que había plantado equipos de escucha en la oficina y que estaba colectando información sobre varios ejecutivos de la empresa. «Hay más, señor», Marcos continuó. «Encontramos evidencias de que Santorelli tiene archivos comprometedores sobre al menos 6 otros ejecutivos de grandes empresas.
Él está construyendo un imperio basado en chantaje y manipulación. Patricio sintió una rabia fría instalarse en su pecho. Edmundo no había solo destruido su relación con Ana, él había orquestado todo como parte de un plan mucho mayor. Señor, Marcos vaciló, hay otra cosa. Ana Costa volvió para la ciudad. Ella ha estado reuniéndose con personas, colectando información. Parece que ella está planeando algo. Patricio sintió su corazón acelerarse por primera vez en semanas. Ana está de vuelta. Sí, señor. Y por lo que conseguimos descubrir, ella no volvió para aceptar la derrota. Aquella noche, Patricio no consiguió dormir. Él caminaba por su departamento vacío pensando en Ana, pensando en cómo había permitido que Edmundo manipulase todo, pensando en cómo había fallado con la única mujer que realmente importaba para él. El sábado por la mañana, él recibió una llamada inesperada de Elena Moraes. Patricio, necesitamos reunirnos. Hay algunas cosas que necesitas saber sobre Edmundo y sobre Ana Costa. Elena, ¿qué está sucediendo? Digamos solo que subestimaste severamente a la mujer que decidiste dejar ir. Mientras tanto, Ana estaba poniendo en movimiento la fase final de su plan. Ella había conseguido reunir más evidencias de lo que imaginaba posible, grabaciones, documentos, testimonios de otros ejecutivos que Edmundo había chantajeado a lo largo de los años. Pero ella sabía que evidencias no serían suficientes. Edmundo era poderoso de más, tenía conexiones de más. Ella necesitaba algo más. Ella necesitaba de un escenario público donde él no pudiese escapar o manipular la situación. Y entonces Ana supo exactamente lo que hacer. La gala anual de negocios de la Ciudad de México sería el lunes por la noche. Todos los principales ejecutivos de la ciudad estarían allá, incluyendo Patricio y Edmundo. La prensa especializada cubriría el evento extensivamente. Sería el escenario perfecto para exponer la verdad. Ana pasó el domingo haciendo los preparativos finales. Ella sabía que estaba arriesgando todo, su seguridad, su reputación, su futuro. Pero por primera vez desde que todo había comenzado, ella se sentía verdaderamente empoderada. En la noche del domingo, ella hizo 2 llamadas importantes. La primera fue para Roberto Vieira. Roberto, es hora de que hagas lo correcto. Mañana por la noche, en la gala, vas a tener la oportunidad de redimirte. La segunda fue para Patricio. Cuando él contestó, ella casi perdió el coraje. ¿Ana? Su voz estaba cargada de emoción. ¿Dónde estás? Elena me dijo que has vuelto, pero... Patricio. Ella lo interrumpió, su voz firme a pesar de su corazón acelerado. Mañana por la noche, en la gala, la verdad sobre Edmundo va a ser revelada. Todo lo que él ha hecho, todo el esquema, toda la manipulación. Ana, eso es peligroso. Edmundo sé exactamente quién es él, y tú también lo sabes. Ana hizo una pausa. Patricio, voy a hacer esto con o sin ti, pero preferiría tenerte a mi lado cuando la verdad finalmente salga a la luz. Antes de que él pudiese responder, ella colgó. Patricio quedó parado con el teléfono en la mano, sabiendo que el momento de la verdad había llegado. Él podría continuar viviendo en la mentira que Edmundo había construido, o podría luchar por la mujer que amaba y por la verdad que ambos merecían. El lunes por la noche, mientras la élite de la Ciudad de México se preparaba para la gala más prestigiosa del año, 3 personas se preparaban para una batalla que cambiaría todo. Ana, determinada a exponer la verdad. Patricio, finalmente listo para luchar por lo que realmente importaba. Y Edmundo, que no tenía idea de que su imperio de mentiras estaba a punto de desmoronarse. El escenario estaba montado. La verdad estaba lista para ser revelada. La gala anual de negocios de la Ciudad de México estaba en pleno esplendor cuando Ana entró en el salón del Hotel San Regis. Ella había escogido cuidadosamente su vestido, un modelo azul marino elegante pero no ostentoso, que demostraba dignidad sin intentar competir con la opulencia a su alrededor. Cada mirada que se volvía hacia ella cargaba curiosidad, juicio y susurros maliciosos. Patricio la vio, así que ella entró.
Estaba conversando con inversores internacionales cuando su mirada fue magnéticamente atraída hacia la entrada. Ana estaba radiante, no de la belleza artificial que dominaba aquel ambiente, sino de una fuerza interior que la hacía brillar más que todas las joyas caras a su alrededor. «Patricio, querido, ¿me estás escuchando?» Bruna apareció a su lado, siguiendo su mirada. Cuando vio a Ana, sus ojos se estrecharon peligrosamente. ¿Qué está haciendo ella aquí? Del otro lado del salón, Edmundo Santorelli había notado la presencia de Ana y fruncía el ceño con preocupación creciente. Él se acercó a uno de los guardias de seguridad particulares del evento. «Quiero que acompañen a aquella mujer de cerca», murmuró. «Si ella intenta causar cualquier disturbio, remuévanla inmediatamente». Pero Ana no estaba sola. Elena Moraes apareció a su lado, así como Roberto Vieira, que parecía nervioso pero determinado. «Es la hora», Elena dijo bajito. La primera parte del plan de Ana comenzó cuando Elena subió al escenario para hacer el discurso de apertura de la gala. Como miembro del consejo organizador, ella tenía el privilegio de dirigirse al público. «Señoras y señores», Elena comenzó, su voz clara y poderosa resonando por el salón. «Esta noche celebramos los negocios, pero también debemos celebrar la integridad que los sustenta». Edmundo comenzó a sentirse incómodo, sin saber por qué. «Por eso», Elena continuó, «me gustaría invitar al escenario a una joven mujer que ejemplifica el coraje de defender la verdad, incluso cuando eso cuesta caro personalmente. Ana Costa». El silencio que se siguió fue ensordecedor. Ana caminó por el salón con la cabeza erguida, ignorando las miradas chocadas y los susurros crecientes. Patricio dio un paso instintivo en su dirección, pero Bruna sujetó su brazo firmemente. Cuando Ana llegó al escenario, Edmundo estaba pálido. Él comenzó a moverse en dirección a la salida, pero descubrió que los caminos estaban discretamente bloqueados por guardias de seguridad. No los suyos, sino los de Elena. «Buenas noches», Ana comenzó, su voz firme a pesar de los nervios. «Mi nombre es Ana Costa, y durante 2 años trabajé como asistente ejecutiva en Inversiones Albright. Recientemente fui acusada injustamente de filtrar información confidencial. Esta noche estoy aquí para contarles quién realmente fue el responsable». El salón estaba completamente silencioso ahora. Patricio se había librado de Bruna y se estaba acercando al escenario. Roberto Vieira, director financiero de Inversiones Albright, fue chantajeado por Edmundo Santorelli para robar aquellos documentos. Ana continuó, su voz ganando fuerza. «Pero eso fue solo la punta del iceberg». Ana hizo una señal a Roberto, que subió al escenario con pasos vacilantes. En las pantallas esparcidas por el salón, comenzaron a aparecer documentos, grabaciones de audio y fotografías que detallaban el esquema de Edmundo. «Durante años», Roberto dijo al micrófono, su voz temblando pero clara, «Edmundo Santorelli ha operado un esquema de chantaje involucrando a decenas de ejecutivos. Él colecta información comprometedora, fuerza filtraciones de información privilegiada y manipula mercados para su propio beneficio». El salón explotó en murmullos chocados. Periodistas comenzaron a tomar fotos frenéticamente. Edmundo intentó salir, pero descubrió que estaba cercado. «¡Eso es una farsa!», Edmundo gritó del fondo del salón. «Van a creer en una mujer vengativa y un empleado descontento». Fue en ese momento que Patricio subió al escenario. El salón se silenció nuevamente cuando Patricio se acercó al micrófono. Él miró directamente a Ana y ella vio en sus ojos todo lo que necesitaba ver: amor, orgullo, determinación. «Mi nombre es Patricio Albright», él dijo, su voz resonando con autoridad por la sala, «y estoy aquí para confirmar cada palabra que Ana Costa acaba de decir». Bruna soltó un grito de indignación del medio de la multitud. «Más que eso», Patricio continuó, sus ojos aún fijos en Ana, «estoy aquí para decir que Ana Costa es la mujer más íntegra, corajuda y honorable que ya conocí, y que estoy profundamente agradecido por ella haber tenido el coraje de exponer la verdad,
incluso cuando eso significaba arriesgar todo. Él se giró para encarar a la multitud, su voz ganando aún más fuerza. Durante años, permití que prejuicios sociales me cegasen para el valor real de las personas. Permití que hombres como Edmundo Santorelli manipulasen no solo mi empresa, sino mi vida personal. Hoy esto termina. Edmundo intentó una última jugada. Patricio, estás cometiendo un error terrible. Esta mujer te está usando. Patricio descendió del escenario y caminó directamente hasta donde Edmundo estaba. El salón entero los observaba en silencio absoluto. Edmundo, Patricio dijo, su voz baja pero audible para todos, tú manipulaste mi director financiero, invadiste mi privacidad, chantajeaste a decenas de ejecutivos e intentaste destruir a la mujer que amo. Si alguien aquí está siendo usado, no soy yo. Él se giró de vuelta para el escenario, donde Ana estaba parada, lágrimas brillando en sus ojos. Ana Costa, Patricio dijo, subiendo los escalones nuevamente, yo te traté injustamente. Permití que el miedo de ser traicionado nuevamente me cegara para quien realmente eres. Permití que otros dictasen a quién yo debía amar y cómo debía vivir mi vida. Él tomó el micrófono y se dirigió a toda la sala. Señoras y señores, les presento a la mujer que me enseñó que el coraje verdadero no es nunca tener miedo. Es hacer lo correcto incluso cuando se está aterrado. Ana Costa no es mi empleada, no es mi subordinada. Es mi igual en todos los aspectos que realmente importan. Patricio se arrodilló allí mismo, en el escenario, delante de centenas de personas, y sacó un anillo del bolsillo. No un anillo que había comprado para impresionar, sino el anillo de su abuela, simple y significativo. Ana, me amas lo suficiente para luchar por la verdad, incluso cuando eso significaba perder todo. Ahora déjame probar que te amo lo suficiente para renunciar a todo por nuestro futuro juntos. ¿Te casas conmigo? El salón estaba en silencio absoluto. Ana miraba a Patricio arrodillado delante de ella, ofreciendo no solo un anillo, sino una elección pública e irreversible de quedarse al lado de ella contra el mundo entero. Patricio, ella susurró, después habló más alto para que todos oyesen. ¿Estás seguro? Porque después de esta noche no hay vuelta atrás. Estarás eligiendo una vida donde el amor importa más que la aprobación social. Es exactamente la vida que quiero, Patricio respondió sin vacilación. Entonces sí, Ana dijo extendiendo la mano para él. Sí, me caso contigo. El salón explotó en aplausos. No todos, pero lo suficiente. Mientras Patricio colocaba el anillo en el dedo de Ana y la besaba allí mismo en el escenario, los flashes disparaban y la historia de su noche se esparcía por las redes sociales en tiempo real. Del fondo del salón, Edmundo Santorelli estaba siendo discretamente escoltado para afuera por agentes federales que habían llegado munidos con mandatos basados en las evidencias que Ana había fornecido a las autoridades. 6 meses después, Patricio y Ana se casaron en una ceremonia simple en la casa de los padres de ella en Ecatepec. La lista de invitados incluía empleados de Inversiones Albright, la familia humilde de Ana y algunos de los ejecutivos más poderosos de la Ciudad de México. Aquellos que habían aprendido a respetar tanto el coraje de ella cuanto la integridad de él. Edmundo Santorelli había sido preso por fraude, manipulación de mercado y chantaje. Roberto Vieira, en trueque de su cooperación con las autoridades, había recibido una sentencia suspensa y comenzado una nueva vida en una empresa menor, donde estaba lentamente reconstruyendo su reputación. Inversiones, Albright no solo sobrevivió al escándalo, prosperó bajo el liderazgo renovado de Patricio, que había aprendido que la verdadera fuerza viene de la honestidad, no de la manipulación. Y Ana Costa de Albright se tornó mucho más que la esposa del CEO. Ella se tornó directora de Relaciones Humanas de la empresa
implementando políticas que garantizaban que ningún empleado sería jamás tratado como invisible nuevamente. En la mañana de su primer aniversario de casamiento, Patricio acordó temprano y encontró a Ana en la cocina de su nueva casa, preparando café como hacía todas las mañanas. No por obligación, sino por amor. «Buenos días, señora de Albright», él dijo besando su nuca. «Buenos días, señor de Albright», ella respondió girándose en sus brazos. Lista para más un día de escandalizar la alta sociedad de la Ciudad de México. Patricio rió jalándola más cerca. Listo para más un día de probar que el amor verdadero vale más que cualquier aprobación social. Y mientras se besaban en la cocina de su casa simple pero acogedora, ambos sabían que habían encontrado algo que ningún dinero podría comprar y ningún escándalo podría destruir. Un amor construido sobre verdad, respeto y el coraje de elegir uno al otro, siempre. El mundo había intentado separarlos, pero ellos habían probado que cuando dos personas se aman verdaderamente y luchan juntas por la verdad, ningún obstáculo es grande de más para ser superado.